Muy bien, entonces vamos a iniciar, hermanos, nuestra clase. Nuestra última clase, les decía, y para lo cual vamos a ir a nuestra diapositiva. Espero, hermanos, que hasta este punto todos ustedes hayan sido edificados por la clase. Vamos a tener muchas más clases. También el seminario está sacando una clase de griego con el pastor Mateo, así que también puede inscribirse ahí. Y esta clase es la número 10. Espero que podamos juntos continuar con este estudio de lo que es el griego. Ahí está. Muy bien. Entonces, oremos un momento al Señor que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar. Y que solo Él pueda ser quien derrame su gracia sobre nosotros, ¿no? Oremos, hermanos, un momentito. Padre, gracias por este tiempo. Realmente me has enseñado bastante a mí y espero que también hayamos ayudado a los hermanos quienes nos escuchan y nos ven. Pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro porque somos hombres y mujeres débiles que necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de Cristo, necesitamos de ti. Que, Señor, tu palabra pueda obrar en nosotros cada día más y más, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición. En Cristo Jesús te pedimos esto. Ayúdanos en esta noche acá en Bolivia. Y te oramos por ello, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entonces iniciar el griego bíblico, o llamado también el griego kini, como se debe pronunciar correctamente. Mi nombre es Roberto Azurduy, ya ustedes me conocen. Soy de Bolivia, aunque en este momento estoy radicando en Santa Cruz. Y bueno, tenemos que repasar un poco porque si no, no vamos a entrar en hilo, ¿no? Quizá hay algunos que están entrando por primera vez. Este es nuestro capítulo número 10, hermanos, así que vamos a recordar lo que hemos ido viendo poco a poco. No vamos a recordar de golpe, hermanos, poco a poco. En el capítulo 1 lo que hemos visto ha sido el alfabeto. No sé cuántos recuerdan eso. Ahí está en la diapositiva, el alfabeto, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto en el capítulo número 1. Y tú ya conoces las 24 letras del alfabeto griego. También en el capítulo 2, que ha sido nuestro segundo capítulo, que hasta la clase está grabada en YouTube, tú viste lo que es el verbo, ¿recuerdas? El verbo, ahí está saliendo en la diapositiva. El verbo regular, el verbo normal. Ese verbo normal regular se llama el verbo regular, ¿no? Que termina en o, is, i, omen, ete, usin, ¿no? Lo que tienes en la pantalla, esto ya conoces, es lo que hemos visto en el capítulo 2. Una clase entera, casi de 1 hora y media hemos visto esto, ¿no? Capítulo 3 hemos visto lo que eran los sustantivos y los adjetivos. ¿Recuerdan? Y esto fue bueno e interesante para nosotros. Así que espero en el Señor que hasta este punto ya hayas podido memorizar. Este es el sustantivo y también el adjetivo que debes memorizar, y las desinencias. También lo hemos visto casi en 1 hora y media, todo este capítulo. El capítulo 4 hemos visto el verbo no regular, o sea, el verbo irregular, que es el verbo ini, en sus dos formas, en presente y en imperfecto. Están las diapositivas ahí en el grupo y también están el video grabado en la página de YouTube. No puedes revisarlo una y otra vez. Ahí está. En el capítulo 5 hemos visto el pronombre interrogativo. ¿Recuerdas? Capítulo 5 y hemos visto el pronombre. Ahí está saliendo en tu diapositiva. Interrogativo. Muy bien. En el capítulo 6,
Puedes decir el pronombre interrogativo. Tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisi, tisa, tinas. ¿No? Y en el capítulo 6 hemos visto lo que era el verbo número 3. No sé si recuerdan. Eto, ete, etosam, ¿no? Entonces el verbo número 3, que es el verbo que hemos visto en este capítulo, imperativo se llamaba, ¿recuerdan? El verbo imperativo, de orden, de mandato, de súplica, en otros contextos. Y en el capítulo 7, estamos dando un breve repaso, hemos visto lo que es el verbo imperfecto, del griego, ¿no? El otro era imperativo, este era el imperfecto. O este es el imperfecto. Ahí está el aumento, la desinencia, como tienes en la diapositiva. Lo hemos visto en una clase entera de 1 hora y un poco más. Puedes revisar. Este simplemente es un repaso. Capítulo 8, lo que hemos visto ha sido el sustantivo. Una clase de sustantivo, porque ya vimos en el capítulo 3 también otra. Y estos son los sustantivos número 3, ¿no? Un tanto distintos, el femenino, ¿no? Que terminaba en i, is, i, in, ¿no? O podría terminar en a, as, a, am también. Entonces, son sustantivos femeninos del griego, aunque nosotros usamos, quizá para la traducción, podemos usarlo tanto en femenino como en masculino, ¿no? Entonces, en la traducción puede cambiar esto. Muy bien. El capítulo 9, que ha sido nuestro penúltimo capítulo, hace 8 días aproximadamente, hemos visto lo que era el verbo número 5, ¿no? No olvides que hemos ido viendo poco a poco, hermano, hermana, lo que ha sido las clases de sustantivo, las clases de adjetivo, las clases de verbo que existen, ¿no? Y hemos visto el verbo en tiempo futuro. No sé si recuerdas, para recordar un poquito ahí. Si no, también tú tienes en el canal de YouTube esto que está grabado, ¿no? Viste que había un aumento, viste que había en el verbo futuro entre el medio de la desinencia, esta es la desinencia, de, P, desinencia personal, en medio de la desinencia y el tema verbal, TB, había entre el medio esta sigma, ¿recuerdas? Así se puede reconocer, dijimos, lo que era el verbo en tiempo futuro, porque la desinencia personal es la misma que del presente, ¿no? Pero la diferencia es que tiene un sigma en el medio, o la S en nuestro español, ¿no? Todos tienen un sigma, por eso está en color amarillo, ¿no? Ahí está. Aunque la desinencia personal es la misma que la del presente, la que vimos en el capítulo 2, la misma, ¿viste? O, is, i, omen, ete, usin. La diferencia es que tiene un sigma. Así me doy cuenta que es futuro y no presente. Por eso el griego también es exacto, ¿no? Te das cuenta claramente al ver un sigma, tú dices, esto es futuro. Muy bien. Hoy, hermanos, nuestro capítulo número 10, vamos a ver un tema quizá fascinante por algún lado y también algo quizá interesante por otro, ¿ya? Porque hoy nos toca lo que es el verbo, pero este verbo, este tiempo de verbo es interesante, como les decía, es fascinante. El tiempo de este verbo es interesante, por eso le puse el verbo número 6, ¿sí? Y como en todas nuestras clases, hermanos, nuestro objetivo de esta clase es el siguiente. Como ustedes saben, siempre tenemos un objetivo porque una clase debe tener objetivos. Entonces, nuestro objetivo de esta clase es conocer el verbo en tiempo aoristo. Aoristo. Y algo del vocabulario. Aunque no creo que nos dé tiempo para llegar acá. Porque el tiempo aoristo es un tiempo fascinante, hermanos. Puedo decirles con seguridad que es el tiempo más difícil que existe en el griego.
Es más, el que domina el tiempo auristo en griego se puede decir que sabe griego, ¿sí? Y como dice Antonio Septien, que es un gramático del griego, dice que el que puede manejar el auristo realmente puede manejar el griego. Y esto es fascinante, hermanos, porque es así, es así. Realmente necesitamos bastante pericia para aprender el auristo, ¿no? Así que por eso es que quiero empezar con esta frase de un pastor que ustedes quizá lo han escuchado, lo conocen, Josías Grauman. Dice él, no es por obra nuestra que tenemos la habilidad mental y el tiempo para estudiar. Es por obra suya, la de Dios, y para su gloria. Espero que estudie mucho y que le dé todo lo que le pertenece a él, o sea, a Dios. Entonces, Josías Graun dice, no es porque somos inteligentes que podemos aprender griego o hebreo. No es que podemos dedicar un tiempo a estudiar el griego y el hebreo por nuestra propia fuerza. Solamente es Dios quien nos impulsa y nos da el querer como el hacer para su buena obra. Eso es lo que dice, ¿no? Así que espero, dice Josías Graun, que estés dándole lo que le pertenece a Dios, todo. Y con este ánimo, hermanos, vamos a entonces introducir este capítulo número 10, que es el verbo aoristo, que quizá es un verbo un tanto complicado y les voy a explicar por qué. Y puse aoristo número 1, como van a ver en la diapositiva, porque cuando llevemos griego 2, Dios mediante, voy a explicar todos los casos que existen en aoristo. Hoy vamos a mencionar algunos de ellos, pero no vamos a enfatizar, hermanos, porque no es el punto. Primero tenemos que tener el contexto de este tiempo y luego recién vamos a explicar claramente lo que es el auristo. Es más, queridos hermanos, no existe y yo no conozco en español, quizá en inglés unos cuantos, alguien que haya estudiado desde Mateo hasta Apocalipsis lo que es el tiempo auristo. No existe. Así que este es un buen tema para los que quieran especializarse en griego, para poder sacar, si vale el término, un libro, para poder sacar una tesis, etcétera, etcétera. Este es un buen tiempo, realmente se necesita profundizar esto. No existen libros escritos sobre este tiempo. Es el tiempo más difícil que existe en el griego bíblico. Por eso es que hago tanto hincapié en esto, ¿no? Muy bien, vamos a recordar un poco, hermanos, lo que es el verbo en pasado, porque el tiempo auristo tiene que ver con el pasado, aunque no totalmente, pero tiene que ver. Recordemos un poco, porque yo sé que quizás nos hemos olvidado algo, y como dice ahí en la diapositiva, con el pasar del tiempo uno olvida la gramática como tal. Por ello es importante recordar que en español existe el pasado llamado también por la Real Academia como pretérito, ¿sí? Antes, cuando nosotros estuvimos en colegio, en escuela quizá, nos enseñaban presente, pasado, futuro, ¿verdad? Hoy en día la gramática ha evolucionado, ¿sí? Ya el pasado no se llama pasado, el pasado se llama pretérito. Y obviamente dentro del pretérito existe el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, etcétera, ¿no? Y por eso es que es importante recordar esto, ¿no? Que es un tiempo que expresa una acción anterior al presente, ¿no? Es un tiempo pasado, pero no siempre va a ser así. Estamos hablando, recordando en este momento, en nuestro español. Quiere decir esta diapositiva que el pasado, como nosotros conocemos, los gramáticos de la Real Academia Española lo conocen como pretérito. Ya en el colegio a tus hijos, a tus hermanos, sobrinos, ya no le enseñan como pasado, lo enseñan como pretérito. Este es el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? El pretérito puntual, el pretérito continuo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, por eso es importante conocer el aspecto del verbo, ¿no? Así que esto es importante. Y en español pasa esto, ¿no? Y en griego también. Todos los idiomas tienen aspecto, tienen tiempo. En el hebreo es un tanto distinto, ¿no?
pero en español es casi lo mismo. Antonio Septién, de quien les hablaba hace un instante, dice que define de la siguiente manera lo que es el pretérito. Es la forma temporal que hace referencia a un tiempo anterior al momento en el que el hablante relata un cierto evento. Una vez más, es la forma temporal que hace referencia a un tiempo anterior al momento en que el hablante relata un cierto evento. ¿Sí? Ahora, miremos, hermanos. El verbo pasado en español, como conocemos nosotros, establece diferentes distinciones en cuanto al tiempo. Según la referencia, es reciente o distante, o si la acción está acabada o no. Eso se evidencia en la siguiente manera. Fíjense, hermanos. El verbo pasado en español. Como les decía hace instantes, en español conocemos el pretérito imperfecto, que vamos a ver hoy, y el pretérito indefinido, ¿sí? O el pretérito indefinido. Y también existe el pretérito pluscuamperfecto, que es el pasado del pasado, que eso quizás se va a ver adelante, ¿no? En griego 2 o 3. Por ejemplo, el pretérito imperfecto es ese pretérito que podemos encontrar en la Biblia con este ejemplo que dice, Pablo predicaba el evangelio. ¿Cuál es el pretérito imperfecto en español? Estamos recordando, hermanos, nuestro español para entender en griego un poquito, ¿no? Este es el verbo predicaba y ese es el pretérito imperfecto. Aba, finaliza en aba. Pablo predicaba. ¿Se dan cuenta que es pasado? Pero es un pasado de tipo continuo. Pablo dice, predicaba el evangelio. No sabemos si dejó de predicar hoy o sigue predicando. Obviamente ya Pablo falleció, ¿no? Pero si el apóstol, ¿no? Pero si nos damos cuenta, cuando está hablando de un pretérito imperfecto, es una acción continua. En el pasado, pero una acción continua. Y no es lo mismo que el imperfecto, por si acaso. Tampoco es lo mismo que otro tipo de tiempo. Este es un tiempo puntual, si vale el término, de un pasado, pero continuo. Por eso el ejemplo dice predicaba. Segundo, dice el pretérito indefinido, Pablo predicó el evangelio, ¿no? Predicó. Muy bien. Si se dan cuenta, hermanos, aquí en el pretérito definido, no sé por qué, este es un error de taipeo, hermanos. Esto debería ser pretérito definido, ¿no? Me imagino que al taipear se me fue la mano. Pablo predicó el evangelio. Si se dan cuenta, este verbo, hermanos, es un verbo en el pasado, pero puntual. Predicó, ¿no? Entonces, cuando dice predicó, es solamente una acción en el pasado que finalizó. Por eso dice Pablo, predicó el evangelio. El aspecto de este verbo no es continuo, como el anterior. Predicaba, aba, predicó, ¿no? ¿Notan? Es algo seco, cortante. ¿Sí? Es algo cortante. Nuevamente les repito, hermanos, este es un error de taipeo. Es el verbo pretérito definido o también se llama el pretérito perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, perfecto. El pretérito imperfecto, o este de acá, el pretérito imperfecto, y este de acá, el pretérito perfecto, ¿no? Definido, o este de acá también es el indefinido. Indefinido. ¿Ya? Indefinido, ahí. Eso es importante para nuestro español. Muy bien. Veamos un ejemplo del imperfecto en nuestras Biblias. Si tú tienes tu Biblia al lado, tú puedes ver Gálatas 1:13.
Y puedes notar que en Gálatas 1:13 está el ejemplo del verbo en español imperfecto. ¿Cuál es ese verbo imperfecto? Dice, bueno, solamente la parte que nos interesa, perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Fíjate, hermano. Asolaba. ¿Sí? Aquí está, aba. Y es interesante que aún este otro verbo puede ser un pretérito imperfecto en griego, como vamos a ver más adelante. Pero por ahora en nuestro español es aquí, asolaba. ¿De acuerdan? Una acción en el pasado, pero que no sabemos si ha finalizado, que es una acción continua. ¿Sí? No dice asoló, que eso sería un verbo definido. Muy bien. Veamos el ejemplo del definido nuevamente. Este de acá se me fue. Es definido directamente, ¿no? No es indefinido. A su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Este es el verbo, murió. Si se dan cuenta, una sola vez murió. Y por nuestros pecados. Y no volvió a morir nuevamente. No está hablando de Jesús, de nuestro Salvador. Entonces, es en el pasado, pero es puntual. Murió. Y pare de contar, como diríamos en nuestra jerga, ¿no? Pare de contar. Murió una sola vez. Entonces, es un definido o un perfecto también. Esos dos ejemplos en español, tú puedes ver. Y esto, hermanos, nos lleva a lo que es el tiempo aoristo en el griego. Así que quiero darles una pequeña definición. Eso que hemos visto hace un instante de lo que es el imperfecto, el perfecto, el definido, el indefinido, es como una introducción para recordar en nuestro español que también existe algo parecido al aoristo en español. Pero ahora entremos a materia. Este es uno de los tiempos verbales difíciles de explicar, lo que les decía hace un instante, y comprender. Por sus distintas acepciones, aunque en este capítulo veremos conceptos básicos, fácilmente se puede gastar la vida entera en entender todas estas acepciones de este tiempo verbal, que es el auristo. Así que debes tomarle en serio este tiempo, porque realmente es para tomar en serio. Auristo viene de dos palabras griegas compuestas por un prefijo a, que significa sin o no, pegado a la palabra oristos, que a la vez viene del verbo orizo, que significa definir, determinar. Pues al unir, para unirse forman la palabra auristos, ¿no? Aunque esa forma de pronunciar se puede corregir, se puede mejorar, que quiere decir sin definir, sin determinar, o no definido, no determinado. Entonces, la definición que tenemos del auristo es la presentación de un evento, en resumen, visto como un todo, desde afuera, sin consideración a la composición interna del acontecimiento. Entonces, el auristo se puede parecer, mis hermanos, muchas veces a un indefinido, a un pretérito indefinido. Otras veces se puede parecer a un pretérito definido, ¿sí? Otras veces se puede parecer incluso a otro tipo de pretérito. Pero la idea es que es un pretérito, un pasado. Pero no siempre, hermanos, es un pasado el auristo. Espero al explicarles no les esté confundiendo. Pero vamos a ver cómo es que se debe manejar y ver esto, porque realmente es un tiempo muy interesante y muy difícil de aprender en el tiempo auristo. Por eso he dedicado 2 capítulos, casi 3, a lo que es el tiempo auristo en griego 2, ¿no? El gramático, Dan Amante, o los gramáticos dicen, el auristo denota una acción
simplemente como un evento, sin definir en ningún sentido la manera de su ocurrencia. Entonces, lo ven como un evento, recuerda eso, como un evento. ¿Sí? Como un evento. La manera de su ocurrencia. No toman en cuenta esto. Pero lo ven como un evento, como un todo, quiere decir eso. Diferencia entre el tiempo aoristo y el imperfecto en nuestro español y también en griego. Se puede diferenciar con esta ilustración. El tiempo aoristo es como una fotografía de un evento. ¿Sí? Esta es la diferencia en griego de lo que es el tiempo aoristo y el tiempo imperfecto que ya hemos visto. Recuerden, el tiempo imperfecto es una acción en el pasado de tipo continua, ¿sí? De tipo continuo. Pero no es lo mismo el aoristo. El aoristo es una acción en el pasado, pero que es como una fotografía. Ve el todo de la acción. Mientras el imperfecto y también el presente es como una película, describiendo la acción como un desarrollo. Cuando nosotros vemos una película, vemos todos los detalles y es súper largo, ¿no? Muchas veces 2 horas, ¿no? Pero el aoristo no, es una fotografía. Cuando nosotros sacamos una selfie como se llama actualmente, vemos simplemente una foto y ya, nada más, ¿no? No es lo mismo que ver una película. No sé si vale la ilustración para poder entender esto, pero esa es la diferencia entre aoristo e imperfecto, porque ya hemos visto el imperfecto, ¿recuerdan? Entonces quizá alguien se pregunta, pero parece igual que el imperfecto. No es igual que el imperfecto, porque otra vez el imperfecto es como una película. En cambio, el aoristo es como una fotografía de un evento, nada más. Por eso, hermanos, el aoristo es un tanto complicado. Veamos la construcción del tiempo aoristo. Dice, la construcción del tiempo aoristo es con una letra sigma, si se dan cuenta, más o menos parecido al futuro. Recuerdan que en el futuro, en el medio entre el tema verbal y la desinencia personal estaba un sigma, pero en este caso de lo que es el aoristo, dice que entre el tema verbal y la desinencia, además de llevar un sigma, lleva un aumento, que es épsilon. Épsilon. Entonces, el aoristo no solamente lleva el sigma, como en el futuro, sino que además lleva el aumento que es épsilon, ¿no? Y claro, más lo que es la desinencia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto se explica en el cuadro que sigue. Fijémonos ahí. Como hemos visto en esta clase, durante todas las clases hemos visto lo que es tablas para poder entender. Fíjate, hermano. Viene primero el aumento, que es todo esto, épsilon, para formar un aoristo. Debes sumar sigma, como en el futuro, pero además del aumento, y además debes sumar la desinencia de cada uno. La primera persona a, la segunda persona as, tercera persona singular en. Lo propio en plural, debes poner aumento, sigma, sumar sigma, y debes sumar todas las desinencias. Amén, ate, an. Muy bien, eso debes sumar. Fíjate, así debe estar. ¿Viste? Ahora va a salir en tu diapositiva y vas a poder ver esto. Ahí está. Ahí está. ¿No? Fíjate aquí. Desinencia personal a, as, desinencia personal, ¿sí? En, desinencia personal, amén, desinencia personal, ate, desinencia personal, y an. Eso debes memorizar, como en los anteriores capítulos. Pero además tiene sigma, que es esto de acá. Si te das cuenta. Sigma,
sigma, sigma, sigma, y ahí está otro sigma, ¿no? Entonces, en todos los casos tiene sigma. Pero además tiene epsilon. El aumento, epsilon. En todos los casos, epsilon. Este es el verbo pisteo. ¿Recuerdas? Este es el tema verbal. Tema verbal. Solamente es esta parte hasta aquí. Hasta epsilon. Pero aquí se aumenta epsilon, sigma y la desinencia personal. Desinencia personal. ¿Recuerdas? Y todos los casos, hermano, tiene aumento. ¿Viste? ¿Viste que tiene aumento? Ahora, fíjate, hermano. Esto además es importante que entiendas, cuando tú traduzcas, debes traducir de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú traduces de una manera incorrecta, existen problemas. ¿Cómo debes traducir? No debes traducir yo creo, o yo creía, o yo creí. La forma correcta de traducir es yo creí. No creía, ¿sí? Debes traducir creí. Si se dan cuenta, es algo en el pasado, pero es algo puntual. Creí, ¿no? Tú creíste, él creyó. Nosotros creíamos, quizá hoy dejamos de creer, es la idea, ¿no? Vosotros creísteis, ellos creyeron. Cuando tú traduzcas el tiempo aoristo de este verbo, debes traducir de la forma correcta. Porque si no haces esto, entonces vas a tener problemas al momento de interpretar el texto. Entonces, ten en cuenta esto, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Ahí te dejo una tarea para que puedas conjugar de la misma manera que hemos hecho en el cuadro anterior, del verbo desatar, ¿sí? Del verbo lío. Te dejo ese cuadrito más, ¿no? Como tarea. Pero para que lo hagas en casa. Hoy no podemos hacer. Bueno, como en el futuro, en el aoristo también, existen algunos cambios consonánticos. Quizá es lo complicado también, ¿no? En el tiempo aoristo ocurren cambios, como ocurre en el tiempo futuro, que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Las consonantes que quizá cambian en este sentido son las labiales, que hemos visto también en el capítulo anterior, ¿no? Que son distintos quizá al verbo que hemos tomado como ejemplo, pisteo, ¿no? No es lo mismo, son verbos que son tanto irregulares, como vamos a ver en este ejemplo. Fijémonos. Por ejemplo, cuando yo encuentre un verbo como este, grafo, en griego, que quiere decir escribir, entonces quiero convertirlo al aoristo. Fíjense qué suceso pasa. No parece lo mismo. Fíjense, cambia totalmente. Si se dan cuenta. Entonces es porque cuando estamos convirtiendo el verbo grafo, escribir, al tiempo futuro aoristo, al tiempo aoristo, va a cambiar bastante, ¿no? Y ya no se puede traducir escribir, sino se va a traducir escribí. ¿Y por qué hay ese cambio? Hay dos uniones de consonantes. Y hermanos, esta es la tabla quizá que deben memorizar, ¿no? Pero no quiero que se compliquen tampoco. Así que no es mi propósito en esta noche que te compliques con esta tabla. Pero quiero que sepas que existe este fenómeno, ¿sí? Con este otro verbo, por ejemplo, dioko, fíjate cómo cambia. Perseguí. ¿Por qué? Porque la unión
de kappa y sigma dan esta consonante. Fíjate acá. Entonces va cambiando. Estos verbos son unos verbos irregulares. Lo propio pasa con blepo. Y en este cuadro te doy la explicación de por qué cambia y de en qué casos más te va a cambiar cuando hagas la transformación, cuando un tiempo, por ejemplo, como este blepo, sea normal, pero cuando lo pases a aoristo va a ser distinto. Lo propio pasa con este otro verbo. Y nuevamente, hermanos, no es mi intención complicarles con estos cuadros, pero deben saber de dónde viene cuando ustedes estén haciendo el exégesis en el texto bíblico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros conjuguemos el verbo didasco, que es el verbo enseñar, vamos a darnos cuenta quizá de algunos fenómenos, que también les dejo eso como tarea, ¿no? Ahí podemos ver, hermanos, quizá un ejemplo en griego específicamente de lo que es el verbo aoristo, que está en Gálatas 1:13. Los que están en rojo son los ejemplos. Cuando tú veas a tu Biblia en griego, si tienes o lo has descargado en PDF, o si tienes la de Sociedades Bíblicas Trinitarias, o si quizás te has comprado alguna de la que es la versión de Westcott Hort o otro tipo de versión, entonces puedes también revisar esto, ¿no? En Romanos capítulo 5, 7, que ya hemos visto en español, ahora lo estamos viendo, perdón, en griego, está lo que es el ejemplo del aoristo, ¿no? La misma desinencia, fíjate. Pero hay un fenómeno en este verbo, como vamos a ir viendo más adelante, porque el aumento no se ve, y es porque hay otro tipo de fenómenos, que vamos a estar explicando más adelante. Por ahora, tenme paciencia. Hay un ejemplo mucho más claro que aún en nuestro español ha sido traducido como un aoristo. Y este ejemplo, hermanos, es Romanos 8:30. Tú debes conocer este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos escuchado incluso prédicas de este versículo. Y bueno, los teólogos lo han llamado la cadena de oro. Si tienes cerca tu Biblia, puedes ir a Romanos 8:30 y tú te vas a dar cuenta cuál es la cadena de oro, ¿no? Y todos esos verbos, hermanos y hermanas, son auristos. Fíjate, Romanos 8:30, te lo voy a leer en español. ¿Cuáles son esos verbos en español? Y los que predestinó, ¿notas? Predestinó, pasado, pretérito, perfecto, y en griego es auristo. El predestinó es este verbo de acá arriba. ¿Sí? Predestinó. Pero sigamos. Y a estos también llamó. Llamó. Ecalesen. Llamó. Acá está. ¿No? Ecalesen. Llamó. Y dice el capítulo 30, el versículo 30, perdón, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos esos verbos, hermanos, están en tiempo auristo en griego. Este. ¿Y qué quiere decir eso? En este contexto que Dios hizo esta acción una sola vez y para siempre. Que esta acción ya ha sido acabada y finalizada. Eso quiere decir, ¿no? Pero vuelvo y repito, no siempre el auristo es así, como vamos a ver más adelante. Y yo sé que quizá me estás diciendo, wow, parece que esto va a ser más difícil de lo que pensé. Te dije a un principio, hermano, el verbo auristo es complicado, ¿sí? Este verbo auristo también tiene líquidos y tiene nasales. Los verbos líquidos y nasales carecen de la característica temporal sigma.
este de acá. Esto pasa lo propio que en el futuro, ¿no? Aunque no del aumento épsilon. Por ello es importante conocerlos. Son verbos un tanto irregulares. Pero nuevamente, no vamos a hacer énfasis en esta lista, pero quisiéramos conocer nada más, ¿no? Las consonantes líquidas son las que terminan en lambda y rho. Y las nasales son las que terminan en mi y en ni, ¿no? Esas son, como en el futuro, en el tiempo futuro. Ahí está la tabla. En el presente, menó es una nasal, no lleva sigma, pero sí lleva aumento. Eminá, ¿no? Eso es, ¿no? Lo propio pasa con el verbo, con este verbo, y lo propio pasa con el verbo crina. Otra vez, hermanos, esta es una tabla que les va a servir, les va a ayudar, pero no va a ser nuestro énfasis que podamos quizá memorizar, aunque sí debemos hacerlo. Y bueno, quiero hablarles un tanto del abuso del tiempo auristo, ¿ya? Para ya también ir finalizando. Como les dije, esto es una introducción al verbo auristo. El abuso del tiempo auristo. El abuso está en tomar el tiempo auristo solamente como una acción del pasado de tipo puntual. Nuevamente, el auristo es una acción en el pasado de tipo puntual, pero no solo eso. ¿Sí? Es un abuso decir que solamente es una acción en el pasado de tipo puntual. Es un abuso gramatical. Es importante notar que no solamente el tiempo auristo tiene esta connotación puntual, sino que el auristo lleva la centralidad en el aspecto de la acción, hermanos. Recuerdan, siempre les he hablado del aspecto del verbo, no solamente del tiempo del verbo, sino del aspecto. Y aquí juega un papel importante el aspecto, hermanos. ¿Sí? Juega un papel muy importante el aspecto. Especialmente en el tiempo auristo. Y no en el auristo nomás, también en el imperfecto y en otros, ¿no? Por eso es importante no solo conocer el tiempo del verbo, sino el aspecto del verbo. El auristo puede referirse al pasado puntual, sí, claro. Al presente incluso, hermanos. O también se puede referir al futuro, lo cual hace de este tiempo el más difícil del griego, lo que les decía hace un instante. ¿Sí? Hermanos, esto es un tanto difícil, yo entiendo, pero quizá repasando, repitiendo, vamos a aprender. Y con la ayuda del Señor por sobre todo, ¿no? Entonces, por favor, préstame atención antes de nada. Veamos un ejemplo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que ahí está en la diapositiva, en griego, ¿no? Esos dos verbos en rojo que estamos viendo son los que vamos a analizar. Por ejemplo, si el tiempo auristo solo fuera un tiempo en el pasado puntual, hay un problema con este versículo, ¿no? Si solo fuera un tiempo pasado, puntual, terminado, finalizado en el pasado, hay un problema con este versículo. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces hubiese un problema. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, va a haber un problema acá en estos dos verbos que es presentéis y en este verbo que es os ruego. ¿Por qué? Porque estos verbos están en tiempo aoristo. Y si yo tomo como una acción en el pasado, de tipo puntual y finalizada, entonces ya no debo presentar más, ¿no? Mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, porque ya lo hice. Y no olvides que Romanos 2 está hablando de la parte práctica, ¿no? Hasta Romanos 11
Capítulo 11 se habla de doctrina. Luego, del 12 al 16 empieza a hablar Pablo de lo que es la práctica, ¿no? Por eso Pablo en este capítulo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si yo tomo el tiempo auristo como un tiempo en el pasado puntual finalizado, tengo un problema con este versículo. Porque entonces ya no tengo que presentar más. Ya Pablo no tiene que rogarme más. Y como esto, hermanos, existen varios verbos, varios casos en todo el Nuevo Testamento en los cuales el tiempo auristo no se debe tomar como un tiempo en el pasado de tipo puntual. Vuelvo y repito, no hay una clasificación de estos verbos en el auristo para poder quizá ver caso a caso. Hemos sacado unos cuantos casos para notar, para dar como ejemplo de que no siempre el verbo auristo debe tomarse como un pasado puntual, no siempre. Por eso es un abuso muchas veces hacer aquello, un abuso gramatical. Y aquí quizá doy un poquito la explicación, ¿no? El verbo parastizar, perdón, presentéis, está en tiempo auristo. Y usted al leer se dará cuenta que no es una idea en el pasado de tipo puntual y acabada, lo que les decía. Al contrario, es una acción constante y continua, estableciendo al aspecto progresivo del ruego de Pablo, ¿no? Obviamente, tiene que ver también con el verbo ruego. Por eso acá digo, estableciendo el aspecto progresivo del ruego de Pablo. Pero es un verbo, como dice acá, aoristo, en tiempo aoristo. Si yo tomo como una acción en el pasado puntual, tengo un problema con este versículo. Ese es el problema, ¿no? Y ese es a veces un abuso gramatical, como les decía. Uso específico del aoristo para todos los modos. Solamente voy a mencionar, hermanos, porque no nos va a dar el tiempo para estudiar caso por caso. Muy bien. El primer aoristo se llama el aoristo constativo. Constativo. Eso se puede usar en todos los modos. En todos los modos, sí. Indicativo, imperativo, infinitivo, participio, etc. Ahora, este aoristo constativo, que es el primero, vamos a dar la definición. No voy a poder darles el ejemplo, hermanos, porque no terminaríamos. Habría que explicar caso a caso esto. Y no es el tiempo en este momento, lo vamos a hacer en griego 2. El aoristo constativo es uno de los más usados en el Nuevo Testamento en todos los modos, vale decir en el modo indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, participio e infinitivo. Ese es el constantivo. Definamos. Es también llamado el aoristo global o el aoristo complexivo. La acción de este aoristo se describe como un todo, sin prestar atención al desarrollo interno de la acción. No se centra en el inicio ni en el final de la acción. No voy a dar ejemplo, hermano, porque en griego 2 doy un ejemplo. Ahora no. El siguiente aoristo es el aoristo ingresivo. El otro era el constativo, es el ingresivo. Este aoristo también es usado en todos los modos, indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, participio, infinitivo. Es llamado también como el aoristo de inicio, de comienzo. Quiere decir que enfatiza el inicio de una acción como, por ejemplo, estoy enfermo, o la entrada a un estado. No voy a dar ejemplos, porque en griego 2 vamos a dar ejemplos bíblicos de cada uno de estos casos. Simplemente hoy estoy citando y mencionando. El aoristo de culminación. El aoristo de culminación es usado en todos los modos, vale decir modo indicativo, como hemos dicho, imperativo, subjuntivo, optativo, participio, infinitivo. Entonces, el aoristo de culminación, llamado también aoristo consumado o llamado por otros gramáticos aoristo de conclusión, por el aspecto el cual enfatiza esta acción del verbo, usado para enfatizar el final o la culminación de una acción o de un estado.
Voy a darles una ilustración de los tres que ya hemos visto hasta este momento, de cómo tú puedes entender estos tres tipos de aoristos que existen, el constativo, el ingresivo y el de conclusión. Mira, ahí está, ahí. Y esto es para que tú puedas también saber y conocer un poco más sobre el aoristo, ¿no? Un todo, un inicio y un final, ¿sí? Entonces, esta es la manera gráfica de que tú puedes conocer, de que tú puedes ver lo que es el aoristo constativo, ingresivo y el de culminación. ¿Cuál es el constativo? Este de acá, ¿cuál es el constativo? Si te has dado cuenta, el constativo es el que dice como todo, como un todo. El ingresivo es el que ingresa, como su nombre indica. Y el de culminación es el que finaliza, ¿no? Esa es la forma gráfica de aprender estos aoristos. Ahora, esos que hemos visto, el ingresivo, el constativo y el de culminación, son para todos los tipos de modos. Ahora vamos a ver el aoristo para un modo indicativo simplemente, ¿sí? No para todos los modos. Ese se llama aoristo nómico. El aoristo nómico muchas veces equivale al presente, tanto en su significado como en su traducción al español. ¿Se dan cuenta, hermanos? El aoristo nómico dice que es parecido al presente. No es que sea el presente, pero es parecido al presente, como hemos visto quizá en Romanos. Parece presente, pero no es presente. Es un aoristo nómico. Aoristo epistolar normalmente se halla bastante en las epístolas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, que dice que el aoristo epistolar, como su nombre indica, está presente solamente en epístolas. Se usa cuando el que escribe se coloca en el tiempo en el que el destinatario lee lo escrito. Nuevamente, nos faltaría tiempo para explicar caso a caso, lo cual no vamos a hacer hoy. Y el aoristo futurista. El aoristo futurista es también llamado el aoristo proléptico. Este aspecto señala la acción verbal pasada como si ya estuviese cumplida. Este es el aoristo futurista. El autor usa el aoristo futurista y no el tiempo futuro para recalcar la certeza del evento. Y esto habría que explicar con un ejemplo, pero simplemente en esta clase estamos mencionando. Si se han dado cuenta, hermanos, el aoristo no es como los demás verbos, tiene bastante que darnos, por eso es el tiempo más difícil. El aoristo dramático, que es el siguiente, llamado también el aoristo del pasado inmediato, este modismo se usa para eventos que acaban de suceder o eventos inmediatos que estén sucediendo precisamente ahora. Hermano, si no has entendido hasta este punto, no te preocupes. Me pasó lo mismo cuando empecé a estudiar todo esto. ¿Sí? No te preocupes. Por eso tienes grabado también la clase, puedes revisarlo. Y vamos a ir con calma, ¿no? Muy bien. Están introducidos por su locución temporal, el aoristo dramático, arti y nun. Cuando tú veas un verbo en tiempo aoristo introducidos por arti o por nun, ten por seguro que es un aoristo dramático. O llevan intrínsecamente la connotación de la acción inmediata. Nuevamente, no vamos a explicar a detalle porque simplemente lo que hemos hecho ahora es mencionar. Y así, hermanos, vamos a finalizar nuestra clase de lo que es el tiempo aoristo número 10, ¿no? El verbo que hemos visto y la lección número 10 de hoy. Espero, hermanos, haber ayudado. Quizá esta clase ha sido un tanto más de desafío para ustedes, porque la gramática griega no es simplemente, no queda ahí. Hay mucho para aprender, muchísimo. Cuando en griego 2 llevemos lo que son los participios,
Existen 24 casos para los participios. Para cada uno de ellos. Entonces hay muchísimo que aprender, hermanos. Muchísimo. En este sentido, espero, hermanos, que les haya ayudado, les haya servido. Entonces, aquí vamos a finalizar nuestra clase. Y esta clase era para desafiarles a que puedan continuar con el estudio del griego. Espero no haberles complicado. La idea no era esa, sino más bien que sepan que hay muchos más connotaciones del tiempo auristo que ustedes pueden revisar, pueden verificar. Y hay mucho que aprender. Les recomiendo el libro de Antonio Septien, Griego Bíblico. También les recomiendo libros, digamos, de gramática ya más extensa, griega. Entonces, para que vayan aprendiendo eso, ¿no?